Esta mañana, en su habitual rueda de prensa, Claudia Sheinbaum recibió una pregunta a modo, vamos, de estas que le dictan a uno de los personeros del oficialismo y este pregunta por necesidad, leyéndola en su móvil. La pregunta es justamente a propósito de quienes cuestionan sistemáticamente al gobierno de la República representado por Claudia Sheinbaum y en consecuencia incluso también sobre la obcecación de algunos que, como Ciro Gómez Leiva sí aludió, el presunto reportero, que en realidad, como digo, es un propagandista, pues no cede ni concede nada, ni siquiera aún, dice él, con los avances de la propia corrupción. Así lo dijo, para que todos tengamos una misma referencia al respecto de el comentario que enseguida haré. Presidenta, ¿qué opina de que comunicadores como él minimicen los logros contra la corrupción cuando les conviene políticamente, incluso tratándose de uno de los casos más escandalosos de saqueo en el país? Pues hay personas como Ciro, otros conductores, comentócratas, que nunca van a hablar bien del gobierno. Nunca. Porque no coinciden con nosotros. Entonces su interés siempre es pues, buscar golpetear. Para eso hay libre expresión, libre comunicación. Nadie los va a censurar como en el pasado. Nadie. Pero es muy difícil que algunos reconozcan algo. Nunca lo van a reconocer. Y si hacemos una cosa, nos van a criticar por una cosa. Y si hacemos la contraria, nos van a criticar por la contraria. Porque su objetivo es golpetear. Ahorita me va a estar oyendo y va a hacer su comentario. Seguramente, ¿no? Porque así pasa. Pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, pues sí, también defienden temas que son, pues que no entendemos por qué los defienden, ¿verdad? Pero hay libre expresión. Claro, también hay derecho de réplica en la mañanera, ¿verdad? Muchas gracias, presidente. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que dice Claudia Sheinbaum, la irascible presidenta en relación con cualquier tipo de cuestionamiento. Ella es así, su talante autoritario es así. Hay que decir, eso sí, en esta ocasión, vaya cosa, que coincidimos, que coincido con Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto, hay quienes, aunque les llame comentócratas en un afán despectivo, pues diferimos de las acciones de gobierno que ha llevado ella a cabo, como dice, la continuidad de otro que comenzó el despeñadero desde 2018, finales de ese año, hasta la fecha. Disentimos y disentimos sistemáticamente. La aclaración, eso sí, es que ella utiliza el término golpeteo, y al menos yo no tengo absolutamente ninguna afición por el box. Si esto fuera, estaría dedicándome a otra cosa que no sea el periodismo, o a las luchas, o a cualquier otra actividad relacionada justamente con ese verbo, que lo que busca en realidad al usarse así, y lo sabe muy bien Claudia Sheinbaum, es denostar, es despreciar o menospreciar la crítica, dado el talante autoritario que ella tiene, que se ejerce sobre su propio gobierno. Fuera de esas dos aclaraciones, el término despectivo de comentócrata y también, digamos, la caracterización de golpeteo, están fuera, sin duda, de las actividades que, pues en el ejercicio de la libertad de opinión, cada uno de nosotros tenemos, y que por supuesto de inmediato se contradice Claudia Sheinbaum cuando habla de la libertad de expresión después de que en el púlpito más alto del poder pues descalifica de estas maneras antedichas a el ejercicio de la crítica. Pero reitero, en ese terreno sí tiene razón. Hay quienes, y creo que no es el caso de Ciro, si hemos
de ser muy precisos o muy meticulosos. En algunas ocasiones Ciro coincide y así lo ha planteado, incluso con un valor que como pocos periodistas reitera, a pesar en efecto de esta polarización que ha pretendido colocar siempre en una postura a determinados comentaristas, porque si no también sufren, digamos, el cadalso o digamos el dictamen de otro público, digamos, situados en otra especie de porra, en donde entonces si ven una coincidencia con la presidenta, siempre se preguntan qué hay detrás de todo eso y adoptan incluso los mismos adjetivos o las mismas paráfrasis que utilizan respecto del chayote y las descalificaciones y todo ello, y eso hace que por supuesto personas como Ciro Gómez Leiva tengan un amplio reconocimiento porque digamos la honestidad intelectual no puede ni debe colocarse, es imposible cuando hay eso, cuando hay honestidad intelectual, cuando hay ejercicio del pensamiento, situarse en un blanco o situarse en un negro. Sobre esa base también hay quienes diferimos y lo hacemos sistemáticamente y lo hacemos de manera unívoca, pero distanciándonos de este tipo de porras. Este es, por ejemplo, mi caso. Por eso es que digo que sí coincido con Claudia Sheinbaum en esa tipificación que hace, con la excepción que he dicho, de quienes la vamos a criticar permanentemente, asiduamente, prácticamente sin concesión, porque desde también mi punto de vista, al que presumo honrado y al que justamente también presumo inteligente, no hay que concederle absolutamente ni un ápice a todos estos intentos de autoritarismo. No lo comprende, el populismo autoritario no comprende que haya demócratas que traten a ese populismo autoritario como demócrata. Es decir, el populismo autoritario siempre asume que una coincidencia es debilidad del enemigo, porque lo trata siempre como enemigo o con un interés, digamos, exprofeso de ese crítico que al coincidir con el gobierno, pues o miedo o interés está mostrando o demostrando, porque no tienen ese talante democrático, no comprenden el diálogo. El presidente de la República jamás dialogó con intelectuales, con académicos, con periodistas, de los de veras, por eso hizo sus académicos y sus comunicadores patito, ¿no? Para tratar de generar una plataforma similar. Iba a decir, pero más barata, no. Ha sido y ha resultado carísimo para las arcas de la nación la generación de este tipo de plataformas. El caso es que, como vemos, pues sí, en efecto, la presidenta pues continúa con esa misma ruta, no dialoga con intelectuales, no dialoga con académicos, no dialoga con periodistas, porque en efecto no está en su vena, en su ADN, permítanme decirlo así, la visión democrática de un diálogo en donde de por sí al aceptarse el diálogo, pues está reconociendo implícitamente que nadie tiene la razón absoluta, y si algo caracteriza a el populismo es justamente el enarbolar la razón absoluta. Si antes lo hacía el comunismo en el proletariado, ahora lo hace el populismo en el pueblo. Y entonces, como se siente en la encarnación del pueblo, todos aquellos que no coincidimos con esa encarnación del pueblo, entonces somos traidores al gobierno y en consecuencia al pueblo. Este tipo de estratagemas pues son las que entrampan justamente cualquier tipo de diálogo al que, reitero, es irascible, completamente irascible, impermeable Claudia Sheinbaum, porque esto también presume un talante intelectual para el que no está preparado el populismo. El populismo vive de arengas, vive de generación de enemigos. Entonces, en el ejercicio de un diálogo, el enemigo deja de verse como tal, se rompe la epopeya y entonces pues establece un diálogo en donde pues como no son depositarios de la verdad, también pierden ese sentido de la propia epopeya. Luego entonces, en efecto, hay quienes, como es mi caso, pues no vamos a conceder, o sea, no hay manera en la que yo pueda coincidir con que el próximo domingo, porque se trata de un ejercicio de sufragio, es de suyo ya democracia.
cuando existen distintos ejemplos en el mundo de que a través del sufragio se dan pasos antidemocráticos e incluso dramáticos, como ocurrió con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Por poner un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos en América Latina recientes, en México incluso. El propio ejercicio del voto significó que tuviéramos como un presidente a una mentalidad completamente tiránica, como es la que tiene Andrés Manuel López Obrador, y en consecuencia a través de las urnas, pues se eligió justamente a quien encabezaría la involución democrática, la destrucción de la democracia, que tendrá el próximo domingo como su puntilla, pues la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que está pasando, y con eso pues no se puede transigir, ¿no? Aunque hay intelectuales de pacotilla que aquí hemos comentado que dicen, bueno, pues sí, va a destruirse el Poder Judicial de la Federación, pero un mexicano así de portaditos son, de bien portaditos son, ha de votar y entonces pues también ha de participar en este tipo de farsas y de convalidación de la asonada democrática. El caso es que en efecto pues no podemos coincidir con eso, no podemos coincidir con la cantidad multimillonaria de dinero que el gobierno federal ha dejado de ejercer para el sector salud. Imagínense ustedes, dejaríamos de ser quienes somos cuando consideramos que junto con la violencia o junto con la salud pues, y la corrupción, estos son los jinetes del apocalipsis populista que caracterizan a este nuevo régimen, y la antidemocracia, por supuesto, que hemos aludido. Entonces no podemos coincidir, es irremediable no coincidir, de tal manera que en efecto pues los planteamientos que nosotros sostenemos también se expresan en la vida cotidiana. Es decir, hay muchas personas que por desinterés, porque no les importa la cosa pública, van a estar ausentes de las urnas, sin duda. Hay otras que van a estar porque fueron acarreadas. Hay otras, las menos desde mi punto de vista, que consideren y que conocen, aunque para mí es humanamente imposible, conocer a todos los candidatos a jueces, ministros y magistrados y votar en consecuencia. Y creo que una gran porción o proporción de esta ciudadanía no va a votar simple y llanamente porque está consciente de no hacerlo y porque deliberadamente no lo hará. Entonces, algunos ejemplos recientes de las razones por las que en efecto tiene razón Claudia Sheinbaum, aunque no intentamos golpetear a nadie o no intenta, etcétera, golpetear a nadie. No nos alejamos porque no somos representantes del pueblo. Aunque haya quienes digan, ¿no?, como los tontos estos de Sabina Berman y Genaro Villamil, que somos representantes del lumpen proletariado y este tipo de tonterías. Simple y sencillamente somos ciudadanos que ejercemos nuestro derecho sistemático frente a un gobierno autoritario, nuestro derecho a disentir, y eso es lo que hará, etcétera, sin ninguna concesión, porque eso es este proyecto editorial, y yo soy Marco Levario.